¿Cuál es el contexto histórico que aborda este estudio? Este es un trabajo en torno a pues, una patrulla del Ejército de Guatemala que lleva adelante una masacre. Ambos hechos, la masacre y la patrulla, forman pues, lo que yo llamo un caso para entender un caso mayor, que es el genocidio que se produce en Guatemala, los actos de genocidio que el ejército lleva a cabo entre el año 81 y el año 82. Este es un contexto en el cual pues, el conflicto en Guatemala es un conflicto que duró 36 años, empezando en el año 60 y terminando en el año 96. Pero este es un conflicto en 3 ciclos. En el primer ciclo transcurre del año 60 al año 66, que este es el primer movimiento de guerrillas, ya bajo la sombra del gobierno militar que se instaura en el año 63 a través de un golpe de Estado. Y el antecedente de esto pues, es la invasión apoyada por Estados Unidos, pero instrumentada también con el aval del ejército en contra del gobierno de Jacobo Arbenz Guzmán en el año 54. Y entonces, teniendo como idea la Revolución Cubana, las izquierdas, los comunistas de los años 50 se transforman en unas fuerzas guerrilleras hacia el año 60 y el ejército responde, y en el año 66 se terminan estos focos que se habían instaurado. Posteriormente, inmediatamente después, hacia el año 67, vuelve a reestructurarse la izquierda armada nuevamente y va a empezar un ciclo que culmina en el año 82 con estos actos de genocidio. Este fue un ciclo mucho más amplio que el anterior, cubrió muchas partes del territorio nacional, pero fundamentalmente en el altiplano del centro del país hacia el norte y la parte oeste es donde se desarrolla, pues estas fuerzas logran tener unas bases sociales bastante fuertes. Y el ejército responde hacia finales del año 81, realizando un cambio en su estrategia. De las brigadas militares dispersas por todo el territorio, el ejército hace una concentración de efectivos de toda su fuerza e inicia un despliegue por zonas, empezando por el centro del país y desplazándose luego hacia el la región noroeste, y de esa forma va en ese despliegue siempre hacia el noroeste, retomando el control de territorios y realizando masacres, es decir, llegando a una comunidad y eliminando a todos los integrantes de esa comunidad. Esto se realiza en muchas aldeas. En otras aldeas se dan lo que se llaman masacres de carácter selectivo, en donde con listas pues, se va y se actúa contra una parte de la comunidad. Esta es una de las operaciones entonces en las cuales se cometen estos actos de genocidio conforme la Comisión de Esclarecimiento Histórico, la Comisión de la Verdad. Y la Comisión de la Verdad concluye que se cometieron actos de genocidio contra varios pueblos indígenas. Y la comisión pues establece qué pueblos indígenas fueron los que se llevó a cabo esto. Entonces, ese es el contexto en el que se desarrolla este trabajo. Es pues el conflicto en Guatemala, el conflicto armado, y de cómo este es en América Latina uno de los casos en los cuales del conflicto armado, en el gran contexto de la Guerra Fría, pues se pasa a
cometer actos de genocidio. Y actos de genocidio conforme la definición de la Convención de las Naciones Unidas, en donde pues hay claramente una delimitación por manteniendo el sentido etimológico de la palabra genocidio, que tiene que ver con la raza, ¿no? Entonces, pues este es el contexto en el que se desarrolla este caso, y el caso pues es esta unidad entre la masacre y la unidad que la lleva adelante, la patrulla Caibil. Y esto es una puerta de entrada para conocer el funcionamiento del ejército, las razones de los perpetradores y pues toda esta historia, ¿no? ¿Cuál es el problema de investigación que trata? Bueno, los pelotones de la muerte aborda un tema fundamental para las ciencias sociales, y es en el estudio de genocidios o de matanzas, o de estas grandes matanzas que se han producido recurrentemente en la historia de la humanidad. Pues la gran interrogante es de qué forma quienes ordenan, quienes planifican en el más alto rango estos hechos, de qué forma estas personas logran encontrar gente que esté dispuesta a llevar adelante estas matanzas. Es decir, de qué forma los planificadores, los ideólogos o quienes ven la oportunidad de llevar a cabo esto, pues encuentran en gente común, en soldados, en tropas, la disposición de matar a gente que pues es totalmente gente inocente, gente que no significaba en ningún momento una caracterización de enemigos. Y pues, ¿de qué forma se logra esto, no? Esta ha sido una de las más grandes interrogantes, creo yo, de las ciencias sociales, sobre todo a raíz del Holocausto, ¿no? Que se planteó de lleno pues esa interrogante. ¿Cuáles son los hallazgos más relevantes? Pues uno de los hallazgos, quizá el más importante, el más relevante, tiene que ver con que obviamente el alto mando del Ejército de Guatemala hacia el año 82 era un alto mando muy ideologizado. Habían pasado varias décadas desde el año 54, cuando pues, un movimiento de carácter anticomunista derrocó al gobierno de Jacobo Arbenz Guzmán. Estamos en el año 54, entonces hacia el año 82 han pasado ya varias décadas, y los jóvenes que entraron al ejército en el año 54 es el alto mando del año 81-82, cuando se llevan a cabo esta serie de matanzas. Entonces es un alto mando pues, ideologizado, férreamente indoctrinado en las ideas del anticomunismo. Sin embargo, este alto mando, que es el que planifica y ve la oportunidad de llevar a cabo este genocidio, pues tenía que encontrar de alguna forma quién iba a llevar adelante esta matanza, que son regularmente los escalones más bajos de los ejércitos, es decir, las tropas. Y entonces, esta serie de hallazgos con los que se topa esta investigación es que adentro de estas tropas se producía una especialización, es decir, hay una división del trabajo en las matanzas. Lógicamente ocurre, ¿verdad? Se trata de un ejército, no de una banda de forajidos. Y entonces, dentro de esta especialización, pues hay unos que se dedican a la tarea de recolectar a la población, hay otros que se dedican a hacer una especie de seguridad perimetral en las poblaciones, ¿verdad? Para evitar que
unos entren y otros salgan libremente. Y hay una tropa especializada en tomar en sus manos la vida de los pobladores. Entonces se constituyen estos grupos radicalizados. Ese es uno de los primeros elementos, como una especie de cascada, ¿no? Entonces, la especialización. El otro hallazgo es que esos grupos, ese grupo radicalizado que toma en sus manos la vida de la gente, se forma de manera voluntaria. Es decir, no hay una, como podríamos haber pensado, una obligatoriedad de constituir este grupo, sino que más bien es un grupo en el cual los soldados pueden adscribirse a él, pueden pasar a formar parte de ese grupo por su propia voluntad, en una relación que se establece entre el comandante de estos pelotones, que es un subteniente igual de joven que los soldados, pero que se da esta relación de radicalización de forma voluntaria. El tercer elemento ahí, especialización, voluntariedad, y ya luego entramos a las razones de por qué pasar a formar parte de esa unidad. Por un lado, tenemos razones de intercambio y de querer hacer carrera. Entonces, formar parte de este grupo lo que hacía es entrelazar una relación muy estrecha entre estos soldados y el oficial, porque obviamente esto pues, fue un momento en la historia, pero en adelante estos soldados, en el momento en el que el oficial cambiara de puesto y fuera ascendiendo, pues se le abrían oportunidades de trabajo, oportunidades de pasar a formar parte de lo que en el ejército se llaman especialistas, ¿sí? Sargentos mayores especialistas, que eran pues, los más altos cargos que se podían ocupar. Es decir, la vida útil de un soldado pues, es limitada porque demanda un esfuerzo físico, que obviamente con el paso del tiempo se va a terminar, y por lo tanto se abren otras oportunidades en la rama de servicios. Particularmente el caso que se ocupa este libro, que es el caso de una patrulla del ejército, la llamada patrulla Caibil, se aprecia claramente esto. Todos los especialistas, todos los soldados, pasaron a ser parte de esta otra rama como especialistas, como en distintos cargos de carácter administrativo y de servicios, y pues continuaron en la institución por mucho tiempo. Entonces, una de las explicaciones de por qué formar parte de estas unidades es ese intercambio para asegurar una carrera, para asegurar empleos en el futuro en la institución armada. Otra de las razones de por qué esta tropa se interesaba en formar parte, pues es lo que en estas unidades se llama presión de grupo. La presión de grupo, pues estos pelotones son un enjambre de jerarquías cruzadas, horizontales, con los iguales, ¿verdad? En donde pues quienes hacían parte de estos grupos eran vistos como los más temerarios, como los más fuertes, ¿no? Entonces venían presiones desde los iguales, pero también desde arriba, obviamente, ¿no? Porque pues, había un reconocimiento del grupo a quienes formaban parte de estas unidades. Entonces, la presión de grupo es otro de los elementos que interviene ahí. Y finalmente habían otras razones, ya pues yo les llamo las personas sádicas, ¿no? Es decir, las personas que tienen una especial predilección por hacer daño a otros. Y entonces esa era otra de las razones. Pero sintetizando entonces, hay una especialización del trabajo, hay una voluntariedad en la constitución de estas unidades radicalizadas y las razones por las cuales se hace parte de estas unidades son, por un lado, la presión de grupo,
Por otro lado, el deseo de hacer carrera y de asegurar puestos de trabajo en el futuro, y luego los casos de soldados o de personas sádicas, ¿no? Entonces, esa es la serie de hallazgos, podríamos decir, que se hayan relatados en el estudio. Otro de los elementos, moviéndonos no solo del por qué esta gente se comprometía en las matanzas, sino otro de los hallazgos tuvo que ver, que a mí me sorprendió también bastante, porque nosotros en Guatemala pensábamos que estos soldados conocidos como caibiles, que son pues una de las dos fuerzas especiales que hacia el año 81-82 hacía parte del ejército, pues nosotros pensábamos que estas, más o menos retomando lo que se decía, más o menos como la historia oficial, que el aporte de esta fuerza especial se constituía en ser líderes de unidades, de estar dispersos en distintas unidades del ejército. Sin embargo, a través de las entrevistas con los propios, con algunos oficiales, pues ellos mismos fueron revelando que sí, que eso fue parte del aporte de esta fuerza especial, pero que el aporte más importante estuvo constituido por que estos oficiales, que eran muy pocos y que tomaban el curso de caibiles, que eran alrededor de 2 centenares hacia el año 82, el año en que se producen estas matanzas que hacen parte del genocidio en Guatemala, pues estos oficiales a lo que se dedican es a fundar, a crear otros cursos que toman otros nombres, pero que tratan de emular el curso caibil. Y de esa forma entonces no es el curso en sí, sino que más bien son esta serie de cursos con los cuales muchos elementos de tropa y otros oficiales toman esos cursos, y entonces ocurre algo que ellos llaman la caibilización del ejército, es decir, la profusión, la dispersión del soldado caibil, y que eso de alguna manera prepara al ejército de Guatemala para lo que empezó en el año 81-82, que fue una guerra de contrainsurgencia pues, muy diferente al ejército que hasta aquel momento había, ¿verdad? Pero esos son los dos hallazgos más importantes, creo yo. ¿Cómo fue el proceso de recolección de fuentes? Pues todo empezó en el año 2005, cuando empecé yo a buscar un caso en el que pudiera desarrollar la investigación que yo tenía ya delineada. Pues uno va perfilando un problema de investigación, y en torno a ese problema de investigación, como sociólogos, tratamos de buscar pues un esquema de análisis, un modelo explicativo. Y entonces esa relación entre el problema de investigación, que era pues dar cuenta de de la voluntad de matar de las tropas, a través de este esquema de análisis que apuntaba a indagar en 3 factores: la organización, el desarrollo de la guerra y el adoctrinamiento, que eran elementos que me permitían penetrar hasta abajo y hasta en el fondo de las tropas, ¿no? Es decir, estos 3 elementos, organización, adoctrinamiento y desarrollo de la guerra, me permitían ver pues, con estos elementos al soldado. Y entonces yo empecé en el año 2005 buscando un caso que me permitiera ver esto, porque el esquema de análisis requería
que uno pudiera recabar fuentes con los perpetradores, ¿no? Y ese era obviamente un valladar muy importante en este trabajo. Pero entonces me topé con un caso judicial que hacia el año 2005 estaba totalmente empantanado debido a múltiples procesos de amparo, múltiples recursos de amparo que los defensores de estos soldados habían interpuesto, pero era un proceso que contaba con el testimonio de soldados. Es el único caso dentro de las más de 600 masacres que se produjeron en Guatemala. Es el único de estas masacres, es el único caso en el cual está el testimonio de perpetradores, es decir, gente que participó en la matanza, pero que además estos perpetradores se han transformado en testigos. Forman parte del programa de testigos protegidos de la Fiscalía, del Ministerio Público, y entonces había una posibilidad de acceder hacia estas fuentes, y además, como proceso judicial, estos procesos pues van dejando un rastro y hay un archivo también importante. Y entonces yo empecé las indagaciones con tomando ese caso. Este fue un caso es un caso de una masacre en contra de una población. La población se llamó Las Dos R's. Fue un parcelamiento ubicado en el municipio de La Libertad del departamento de Petén, en Guatemala, al norte de Guatemala. Y la unidad que llevó adelante esta operación pues fue la Patrulla Caibil. Así se conocía esta unidad. Eran los instructores que daban el curso de operaciones especiales, el curso Caibil, y que hacia marzo, entre abril y marzo del año 82, se cerró la escuela de Caibiles, la escuela de operaciones especiales en la que se impartía este curso, se cerró, y el personal que impartía el curso empezó a hacerse una patrulla. Esta patrulla era utilizada en muchos teatros de operaciones durante todo el año 82, pero hacia diciembre reciben la orden de ir a realizar esta operación en este parcelamiento de Las Dos R's, y el 7 de diciembre entonces ellos en la madrugada empiezan cercando el parcelamiento. Estos parcelamientos tienen una forma de constituirse pues de forma dispersa, ¿verdad? Es decir, una parcela por aquí hay un ranchito, ¿verdad?, en el que la gente vive, y por allá hay otro ranchito. Entonces fue necesario hacer esta concentración de la población en el centro. Estos eran pobladores que habían llegado, el parcelamiento se había fundado en el año 77, 78, y pues tuvo una muy corta vida. Todos los pobladores fueron asesinados hacia el 7 de diciembre. Y posterior a los hechos, el destacamento militar que se hallaba aproximadamente a 10 kilómetros en la aldea Las Cruces, que era la aldea pues, más cercana, el centro, el mercado, el punto de salida además, pues el jefe del destacamento realiza otra operación para arrasar totalmente con lo que había quedado, y además de pues saquear y de llevar todas las pertenencias de las personas al destacamento, pues se queman los ranchos, arrasan con en el mes de diciembre era un tiempo de cosecha, además. Entonces había pues una gran cantidad de granos, porque
esta era una zona pues muy productiva. La gente había logrado arrancarle a la selva parcelas donde sembrar fundamentalmente maíz y frijol, ¿verdad? Entonces este es el caso, y lo que yo empiezo entonces es realizando indagaciones en el archivo judicial y realizando también entrevistas con... Yo siempre cuando hacía estas entrevistas yo pensaba en tres, como una especie de tres bandas, ¿verdad? Por un lado yo tenía que hablar con soldados y oficiales, por otro lado yo tenía que hablar con exguerrilleros que realizaban operaciones en esa zona, ¿verdad? Eran exguerrilleros de una organización que se llamó Fuerzas Armadas Rebeldes. Y por otro lado, yo tenía que realizar entrevistas con familiares, con sobrevivientes y con pobladores del lugar. Entonces, un trabajo fundamentalmente con fuentes orales en de estas tres perspectivas. Y estas tres perspectivas iban contando sus relatos del evento, de cómo llegó la guerra hacia esa zona, cómo se fueron cerrando las posibilidades de vivir ahí, cómo se vivía también la guerra desde dentro de la institución militar, cómo se iba desarrollando, cómo veían ellos al adversario. Y bueno, es un trabajo entonces entre fuentes orales y fuentes de archivo. Y bueno, al final pude contar con un excelente trabajo de transcripción de estas entrevistas. A todas las personas que me dieron su tiempo pude devolverles sus entrevistas transcritas. Y bueno, así es como se realizó entonces esta investigación.